la comprensión y producción de sonidos, la estructura gramatical de las palabras, entre otros aspectos. Ahora, en cuanto a evaluar el lenguaje en la adolescencia, nosotros podemos, por ejemplo, aplicar escalas de desarrollo tales como el IPAC o el ECOMPLEC, las cuales miden la fonología, la prosodia, la morfosintaxis, la semántica, el léxico, el discurso, la comunicación no verbal y pragmática de los adolescentes, así como también la comprensión lectora y los fallos o dificultades en la percepción, interpretación o transmisión de la información. Ya para la juventud y adultez podemos, por ejemplo, aplicar pruebas en las que se evalúe las alteraciones del lenguaje del tipo de dislexia, dislalia, disfonía o disfemia, las cuales se encuentran correlacionadas con lesiones neurobiológicas, con características lingüísticas de tipos de afasia. Ya por último, en el campo de la psicología y psiquiatría, nosotros podemos evaluar el lenguaje en la vejez, aplicando un test para el examen de la afasia, en los que se midan las afecciones psiquiátricas que alteran los procesos del habla, el lenguaje u otros procesos comunicativos que se encuentran asociados con la reducción del vocabulario, la dificultad para formar oraciones, los problemas para estructurar un discurso, la incapacidad para describir un tema o la dificultad para recordar nuevas palabras y utilizar sinónimos y antónimos. Pasando a un lado completamente diferente del lenguaje, tenemos la afectividad. La afectividad se trata del grado de respuesta o susceptibilidad de una persona al placer, el dolor y otros estímulos emocionales. La afectividad por lo general se clasifica en tres tipos, los cuales son emoción, el cual se trata de un fuerte sentimiento derivado de las circunstancias, el estado de ánimo o las relaciones con los demás. El sentimiento, el cual es una sensación o percepción de los acontecimientos dentro del cuerpo que se encuentra estrechamente relacionado con la emoción. Y por último, la pasión, el cual se trata de un fuerte sentimiento de entusiasmo o excitación por realizar una actividad o formar parte de algo. En cuanto a lo normal y lo anormal de la afectividad, nosotros tenemos, en el caso de lo normal, un paciente que posea un nivel de activación medio del estado emocional caracterizado por el bienestar, la tranquilidad y relajación. A esto también se le puede denominar en la psicología y psiquiatría como eutimia. Y en cuanto a lo patológico, podemos tener a un paciente que presenta desequilibrio del estado de ánimo o labilidad emocional, ansiedad, indiferencia, incapacidad para experimentar placer y deformación de la realidad por los estados emocionales intensos que posee. Ahora, para evaluar la afectividad, según cada grupo etario, tenemos en la primera infancia que simplemente observar el comportamiento del niño en diferentes situaciones y contextos para evaluar así su expresión emocional, la frecuencia de las emociones y su intensidad. De manera que se puede evaluar si el niño presenta dificultades para expresar o regular sus emociones, pasión y sentimiento. Ya en el caso de la infancia, podemos utilizar proyectos gráficos y juegos simbólicos en los que el niño pueda expresar sus emociones de forma más directa a través del dibujo de emociones, el juego simbólico o los test proyectivos. Ya pasando al otro espectro de los grupos etarios, tenemos en la adolescencia que para evaluar la afectividad podemos aplicar cuestionarios y escalas en los que se incluye preguntas sobre cómo el niño experimenta y expresa sus emociones, su respuesta emocional ante diferentes situaciones y su capacidad para regular sus sentimientos y afectividad. En la juventud nosotros podemos aplicar test o pruebas psicométricas en las que se mide el grado de ansiedad, tristeza, tensión, euforia y afecto pueril del joven. Ya pasando en el caso de la adultez, nosotros podemos evaluar la afectividad aplicando pruebas psicométricas de la escala de afecto positivo en la que se mida la presencia de emociones positivas y negativas en los adultos. Finalmente, en la vejez podemos aplicar test psicométricos tales como el balance afectivo en los que se mida las respuestas emocionales de la persona cuando hace juicios valorativos sobre su vida, lo cual nos permite considerar las emociones tanto positivas como negativas que el individuo experimenta a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Ahora bien, como otra función mental nosotros tenemos la sensopercepción. La sensopercepción es la capacidad de un individuo para detectar, experimentar o sentir los estímulos de su entorno. La sensopercepción por lo general se clasifica en 5 tipos, los cuales son: en la percepción visual, el cual se trata de la capacidad de percibir nuestro entorno por medio de la luz que entra en nuestros ojos. La percepción táctil, que se trata de la capacidad para percibir objetos o juzgar sensaciones
a través del sentido del tacto. En tercero está la percepción auditiva, que es esta capacidad para recibir e interpretar información que llega a los oídos a través de ondas de frecuencia audibles transmitidas por medio del aire u otros medios del entorno. En cuarto lugar está la percepción olfativa, que es este proceso que comienza en la nariz con la estimulación de las neuronas sensoriales olfativas y termina en los centros cerebrales superiores, que cuando se activan nos hacen conscientes de los diferentes olores que se producen en el ambiente. Y por último tenemos la percepción gustativa. Esta es la detección sensorial de alimentos u objetos que tienen contacto con la lengua. Ahora bien, en cuanto a lo normal y lo patológico, en el caso de la sensopercepción, nosotros tenemos por normal aquel paciente que posee un nivel de activación medio de los aparatos sensoriales de nuestro cuerpo, los cuales permiten captar, detectar y recibir información sobre el exterior a través de los estímulos del ambiente. Y por patológico tenemos a un paciente que presenta aumento del número de sensopercepción, conocido también como hipermetamorfosis de Wernicke, que presenta aumento de intensidad de las sensaciones o hiperestesia, que presenta aumento de la riqueza sensorial, disminución de la intensidad o hipoestesia, disminución de la vivencia de realidad o despersonalización y disminución de la sensorialidad. Ahora bien, en cuanto a la evaluación de la sensopercepción, nosotros tenemos, por ejemplo, en la primera infancia, que observar y registrar las respuestas sensoriales del niño en situaciones cotidianas. Por ejemplo, su reacción ante estímulos sensoriales, cuando le habla a la madre, cuando le habla al padre, cuando se le pone algo en la mano, etc. Ya en la infancia nosotros podemos aplicar pruebas de habilidades motoras que incluyan la evaluación de la sensopercepción, en las que se mida su integración sensorial, su equilibrio, la coordinación visomotora y otras habilidades relacionadas. Ya pasando al caso de la adolescencia, por ejemplo, como psicólogos y psiquiatras, podemos utilizar cuestionarios o entrevistas estructuradas para recopilar así información sobre sus experiencias sensoriales y su reacción a ellas. Ejemplo, su reacción ante su primer beso, una comida, un evento del pasado, entre otras cosas. Ya en la juventud, al igual que en los niños, se puede aplicar algunas pruebas de habilidades motoras, en las que se evalúe su integración sensorial, su coordinación visomotora, su capacidad de recepción de olores o sabores, su equilibrio, entre otras cosas. Ya por ejemplo en la adultez nosotros podemos evaluar la sensopercepción a través de la observación directa de las habilidades funcionales en situaciones cotidianas del paciente. Por ejemplo, se puede evaluar cómo el individuo responde y se adapta a diferentes tipos de estímulos sensoriales en su entorno de trabajo o vida diaria. Ya en la vejez, podemos aplicar pruebas estandarizadas específicas, diseñadas para evaluar diferentes aspectos de la sensopercepción, tales como la discriminación táctil, el procesamiento auditivo o la percepción visual. Ahora, pasando a otra función, nosotros tenemos el juicio. El juicio es la habilidad de juzgar, tomar una decisión o formar una opinión de manera objetiva, autorizada y sabia sobre un tema, evento, objeto, persona o lugar de nuestro entorno. En cuanto a la clasificación, nosotros podemos decir que el juicio se divide en dos categorías, que son la cantidad, la cual refleja si el juicio es universal, es decir, si el sujeto comprende la totalidad de los objetos, o particular, es decir, si el sujeto comprende la parcialidad de objetos de una misma clase. Y tenemos en segundo lugar la calidad, es decir, si el juicio es negativo o positivo. Ahora bien, en cuanto a lo normal y patológico del juicio, tenemos por normal una persona que posee un juicio objetivo, crítico, decisivo y flexible. Y por patológico, una persona que posee un juicio rígido, parcial, acrítico, irreflexivo y absurdo. Pasando ya a la evaluación del juicio, según los diferentes grupos etarios, tenemos en la primera infancia que simplemente observar la capacidad de los niños para prever las consecuencias antes de actuar. Ya en la infancia nosotros podemos observar la capacidad de los niños para considerar diferentes opciones antes de tomar una decisión sobre un evento hipotético. Es decir, podemos plantearles una situación hipotética y preguntarles qué harían en dicho caso. Pasando ya a la adolescencia y juventud, nosotros podemos como psicólogos y psiquiatras para evaluar el juicio utilizar cuestionarios o entrevistas de índole estructurada para así recopilar información sobre las decisiones que estas personas tomarían ante situaciones hipotéticas que pueden variar en complejidad. Ya en la adultez nosotros podemos
aplicar pruebas psicométricas, tales como la prueba de los 3 dominios del juicio, para determinar los dominios principales del juicio, que son práctico, moral y social, y diagnosticar así posibles debilidades en estas áreas del juicio. Finalmente, en la vejez, para evaluar el juicio, nosotros podemos aplicar pruebas neuroanatómicas en las que se evalúen las diferentes áreas involucradas en las 3 áreas del juicio y diferentes test psicométricos en los que se planteen diferentes situaciones hipotéticas en las que existen opciones de respuesta múltiple para solucionar o responder ante dicho evento. Pasando, ahora bien, a otra función mental, nosotros tenemos la inteligencia. La inteligencia podemos definirla como la habilidad o capacidad para aprender, comprender o hacer frente a situaciones nuevas o difíciles de nuestra vida. Según la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, existen actualmente 8 tipos de inteligencia reconocidas, las cuales son la inteligencia visual, la cual se trata de la capacidad de visualizar, formar y representar ideas o imágenes mentales desde diferentes ángulos. Tenemos también la inteligencia lingüística, que es la habilidad para comprender y utilizar el lenguaje hablado y escrito. Tenemos la inteligencia lógico-matemático, que es la capacidad de comprender, manipular y aplicar la lógica, los números y el razonamiento para comprender cómo funciona algo, para detectar un marco o patrón existente o incluso para crear algo. Tenemos también la inteligencia kinestésica, la cual se trata de la capacidad de manipular objetos y usar una variedad de habilidades físicas. Tenemos por otro lado la inteligencia musical, la cual es la capacidad para producir y apreciar habilidades musicales tales como los sonidos, los ritmos, las letras y patrones. Tenemos la inteligencia interpersonal, la cual se trata de la capacidad para relacionarse bien con la gente y mantener las relaciones sociales. Por séptima inteligencia tenemos la inteligencia intrapersonal, la cual es la capacidad para reconocer y controlar nuestros sentimientos, nuestra afectividad, nuestras emociones y utilizarlos a favor del logro y mejora personal. Y por último tenemos la inteligencia naturalista, la cual es la capacidad de identificar, observar, categorizar, comprender y manipular elementos naturales, tales como las plantas, los animales y el medio ambiente. En cuanto a lo normal y patológico de la inteligencia, nosotros tenemos por normal a un individuo, a un paciente, que posee en mayor o menor medida cada una de estas inteligencias descritas, las cuales le ayudan a superar los obstáculos, lograr las metas individuales y alcanzar así la realización o satisfacción personal. Y por patológico tenemos a un individuo que presenta retardo, deterioro cognitivo y oligofrenia, lo cual impide la autosuperación y consecución de metas y objetivos personales. En cuanto a la evaluación de la inteligencia en los diferentes grupos etarios, tenemos en el caso de la primera infancia que para evaluar la inteligencia podemos observar la capacidad de los niños para adaptarse a nuevas situaciones, resolver problemas del día a día, relacionarse con padres o familiares. Podemos observar también en los niños su capacidad para explorar nuevas áreas de su hogar o entorno cercano, así como también su capacidad para valorar elementos visoespaciales, entre otras cosas. Ya en la infancia podemos, para evaluar la inteligencia, aplicar el test de matrices progresivas de Raven, en el que se evalúa la capacidad de razonamiento y habilidad para encontrar patrones en figuras abstractas. Ya en la adolescencia, para nosotros evaluar la inteligencia, podemos, por ejemplo, aplicar el test de matrices progresivas de Raven, evaluando así la capacidad y habilidad de los adolescentes para encontrar patrones en figuras abstractas, en el que podemos evaluar la capacidad de razonamiento y habilidad de los adolescentes para encontrar patrones en figuras abstractas. Ya en la juventud, adultez y vejez, podemos aplicar el test de inteligencia de Stanford-Binet, en el que se mide la capacidad intelectual general, las habilidades verbales o lingüísticas, las habilidades de resolución de problemas lógico-matemáticos y el razonamiento no verbal. Ahora, pasando a otra función mental, tenemos el Insight. El Insight se trata de la visión interna o percepción de cada ser humano sobre su vida y la vida que lo rodea. En cuanto a la clasificación del Insight, este se puede dividir en 3 tipos o categorías, los cuales son el Insight intelectual, el cual se trata del conocimiento que se adquiere del ambiente sobre un asunto en específico; el Insight emocional, el cual es el conocimiento consciente sobre las propias emociones; y el Insight estructural, el cual es el conocimiento consciente o inconsciente que se adquiere sobre las estructuras de la sociedad. Pasando ya a lo normal y patológico del Insight, tenemos por normal
a un individuo o un paciente que está consciente sobre su estado mental, emocional, físico o intelectual. Además que es consciente sobre los cambios de su ambiente y también es consciente sobre sus necesidades. En el caso de lo normal tenemos un paciente que desconoce su estado mental, físico, emocional e intelectual, que reconoce los cambios del ambiente como cambios anormales, lo cual provoca en él el desarrollo de una patología o trastorno mental. Pasando ya a la evaluación, nosotros tenemos en la primera infancia, para evaluar el Einsight, observar el grado o nivel de conciencia del niño de su cuerpo en el espacio. En la infancia tenemos que observar el grado o nivel de conciencia del niño sobre sus necesidades. En la adolescencia podemos medir a través de test psicométricos el grado o nivel de conciencia del niño sobre sus talentos y habilidades. En la juventud y adultez podemos medir a través de pruebas estandarizadas el grado o nivel de conciencia, que posee sobre sus necesidades físicas, emocionales e intelectuales. Y por último, ya la vejez, para nosotros medir como psicólogos o psiquiatras el Einsight, podemos medir a través de entrevistas y cuestionarios estructurados, semiestructurados y no estructurados el grado o nivel de conciencia y resignación del adulto que está pasando esta etapa de la vida sobre la vida que vivió. Ahora bien, ya hablamos de las funciones mentales que están clasificadas como esto, como funciones mentales. Sin embargo, hay tres aspectos de la vida de cada ser humano que, aunque no están clasificados como funciones mentales, son muy importantes mencionarlos. Primero es el sueño. De acuerdo con la Real Academia Española, el sueño es definido como el acto de dormir, en el que existe la suspensión de los sentidos y movimientos voluntarios. En cuanto a la clasificación, el sueño se divide en dos categorías principales, las cuales son el sueño no REM o el sueño de ondas lentas, el cual se define como aquel estado en el que la actividad eléctrica en el cerebro cambia mientras el cuerpo se relaja en un estado de descanso profundo y reparador. Esta es la fase del sueño más corta y superficial de todas. Y en segundo lugar tenemos el sueño REM o el sueño de movimientos oculares rápidos. Este es un estado de sueño caracterizado por la presencia de movimientos oculares rápidos, una frecuencia cardíaca y respiración irregular y la presencia de sueños emocionales. En cuanto a lo normal y patológico del sueño, tenemos por normal a un paciente que presenta los dos ciclos de sueño en su vida, tanto el sueño de ondas lentas como el sueño de movimientos oculares rápidos, y que cubre las necesidades diarias de sueño o descanso por la noche, de 7 a 9 horas dependiendo de la edad. Por patológico, por otro lado, tenemos un paciente que presenta insomnio, hipersomnias, desfases internos del reloj biológico, interrupciones de la respiración al momento de dormir, asfixia progresiva y parálisis del sueño o alucinaciones mientras duerme. En cuanto a la evaluación, según el grupo etario, tanto en la primera infancia como en la infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez, la evaluación del sueño es la misma. Para evaluar el sueño, tanto en la psicología como en la psiquiatría, nosotros podemos aplicar la polisomnografía, en la que se registran las ondas cerebrales, los niveles de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca y respiratoria de los pacientes durante el sueño. A través de este estudio del sueño, se registran las funciones corporales del individuo mientras duermen, midiendo así con esto la calidad del sueño y registrando las funciones corporales mientras duermen. Pasando ahora al segundo tipo de función que no está clasificado como función mental, tenemos la alimentación. La alimentación simplemente se trata del acto o proceso de comer. No posee una clasificación bien definida o establecida, por lo que podemos decir de que existe un solo tipo de alimentación. Existen diferentes dietas, pero alimentación una sola. En cuanto a lo normal y patológico, tenemos por normal a un paciente que presenta equilibrio en la sección de alimentos dentro de la dieta, que presenta una frecuencia de alimentación de 3 veces al día con 2 meriendas y que come cantidades moderadas de alimentos según su peso, estatura, sexo y edad. En cuanto a lo normal o patológico, tenemos un paciente que tiene miedo intenso de ganar peso, que presenta alteración de la percepción del peso, que presenta también pérdida significativa del mismo, del peso, que presenta regurgitaciones de alimentos de forma repetida o frecuente, que presenta una ingestión de sustancias o alimentos no nutritivos de forma persistente y recurrente, y que tiene un comportamiento alimenticio que no es aceptado culturalmente donde él vive. En cuanto a la evaluación, según el grupo etario de la alimentación, nosotros tenemos que tanto en la primera infancia como en la infancia, que analizar la calidad de los alimentos que los niños están consumiendo, teniendo en cuenta si son frescos, naturales, variados y equilibrados. Debemos analizar la cantidad de alimentos y nutrientes consumidos en relación
Si una persona tiene un peso saludable, si presenta bajo peso, sobrepeso u obesidad, y también se evalúa su actividad física. En el caso de la adolescencia, juventud y adultez, es necesario observar si existe algún tipo de comportamientos que impida la ingesta de alimentos, que apoye los atracones o las regurgitaciones de comida. En el caso de la vejez, por ejemplo, para evaluar la alimentación, nosotros simplemente podemos aplicar un cribado nutricional con el que se identifique aquellos individuos que se encuentran en una situación de alteración del estado nutricional. Y por último tenemos la sexualidad. La sexualidad, en pocas palabras, se trata de la capacidad de obtener placer de diversas formas de actividad y comportamiento sexual. En cuanto a la clasificación, tenemos que la sexualidad se divide en tres categorías que son: heterosexual, un individuo que siente atracción física hacia una persona de sexo diferente. Tenemos la homosexualidad, que es una persona que siente atracción física hacia una persona de su mismo sexo. Y tenemos la bisexualidad, que es un individuo que siente atracción hacia los dos sexos, masculino y femenino. Ahora bien, en cuanto a lo que es normal y anormal en el contexto de la sexualidad, tenemos por anormal a todos aquellos pacientes que presentan una práctica del ejercicio sexual con la que establece contactos emocionales y vínculos afectivos saludables, así como también presenta una identificación del género y la actividad sexual. En cuanto a lo normal, tenemos un paciente que presenta una creencia de que los caracteres sexuales externos no son los que corresponden al individuo. Presenta también una exposición de los genitales para excitarse sexualmente. Tiene un uso de objetos físicos como la manera de excitarse sexualmente preferida. Y también presenta excitación por el afrotamiento de los órganos genitales contra el cuerpo de alguien más. En cuanto a la evaluación de la sexualidad, en cada grupo etario tenemos, en la primera infancia, por ejemplo, que simplemente observar el comportamiento y las interacciones del niño para identificar y señalar su desarrollo, curiosidad o interés por la sexualidad a temprana edad. Ya en el caso de la infancia, aparte de observar su comportamiento sexual, es necesario entrevistar al niño directamente para obtener información sobre sus conocimientos y experiencias en relación con la sexualidad. O también podemos entrevistar a los padres y maestros sobre las actividades del niño relacionadas con la sexualidad en el hogar y en la escuela. Ya en el caso de la adolescencia, nosotros podemos, por ejemplo, aplicar cuestionarios o encuestas para evaluar el conocimiento del adolescente y su actitud hacia la sexualidad, así como también llevar a cabo entrevistas individuales para explorar su desarrollo sexual. En el caso de la juventud y la adultez, podemos llevar a cabo entrevistas en las que se recopila información sobre la historia sexual del individuo, su orientación, sus prácticas sexuales y conductas de riesgo, así como también para analizar aspectos tales como el deseo sexual, la excitación, el orgasmo y la satisfacción sexual. Por último, como psicólogos y psiquiatras podemos, en el caso de aquellas personas que se encuentran en la etapa de la vejez, aplicar cuestionarios en los que se analicen los problemas de deseo, interés y excitación sexual que corresponden con una disfunción sexual. Y bueno, ya por último tenemos la conclusión de todo esto que hemos dicho el día de hoy. Amigos, estamos de acuerdo que la mente es un complejo sistema que comprende una variedad de funciones mentales, tales como el pensamiento, la memoria, la percepción, la atención y la emoción. Estas funciones trabajan en conjunto para procesar la información, tomar decisiones, formar creencias y experimentar el mundo. La mente también juega un papel fundamental en la formación de nuestra identidad y en la regulación de nuestras conductas y emociones. Aunque aún hay mucho por descubrir y comprender sobre la mente y las funciones mentales, es evidente que estos son elementos esenciales para el desarrollo de nuestra vida y de nuestro bienestar. Por otro lado, con respecto a la normalidad y la patología de las funciones mentales, estos son conceptos relativos y multidimensionales. Estamos de acuerdo que la sociedad establece ciertos estándares y expectativas sobre lo que se considera normal en términos de funciones mentales. Sin embargo, es importante reconocer que la variabilidad y la diversidad son conceptos inherentes a la condición humana. La patología, como hemos visto hasta ahora, se refiere a desviaciones significativas y perjudiciales de las funciones mentales, las cuales causan sufrimiento, disfunción y deterioro en la vida y el bienestar de cada individuo. Estas desviaciones, como hemos podido ver, generalmente se evalúan en comparación con un rango de funcionamiento
considerado saludable y adaptativo en la sociedad actual. De verdad, amigos, es esencial tener en cuenta el contexto cultural, social y personal al momento de evaluar y diagnosticar las funciones mentales. La percepción de lo que es normal y patológico puede variar según la cultura, las creencias y los valores de cada sociedad. Es esencial, por tanto, tener en mente cada uno de estos conceptos de normalidad, patología, definición, clasificación, evaluación de los grupos etarios de las funciones mentales, para que de esa manera, como futuros psicólogos y psiquiatras, podamos establecer criterios de evaluación y diagnósticos adecuados para formular así un tratamiento adecuado a todas aquellas personas que se encuentran pasando actualmente por este tipo de problemas, que están causando dolor, sufrimiento y un deterioro significativo en sus vidas. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. De verdad, muchísimas gracias. Si te gustó el video, el cual es un poco largo en realidad, compártelo. Deja tu like, suscríbete y bueno, dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y sin nada más por decir, las referencias te las dejo abajo en la descripción. Los libros que he utilizado para realizar este video de verdad son muy buenos. Si quieres saber más y profundizar un poco más acerca de estos temas, échale un ojo. Y sin nada más por decir, mi nombre es Jesús Sánchez y por hoy me despido.